Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Stacy, qué gusto saludarte. Gracias. En unos minutitos ya estamos empezando. Ok, gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a estar iniciando en unos minutos. Les pido un poquito de paciencia y yo les aviso cuando comenzamos. Gracias.
Ok, buenas noches. Les doy la bienvenida a todos. Queremos crear este espacio para poder conversar con un poco más de detalle lo que traemos en nuestra novena versión del programa integral que le llamamos Fundamento del Secretario Corporativo y a estar abiertos, aparte de la explicación que le vamos a brindar y recoger las opiniones y testimonios de algunos de nuestros expositores y también de algunos de los alumni. Ir a también contarles qué traemos este año, cuál es la filosofía de trasfondo, a ver si con esto ustedes tienen una visión bastante comprensiva de lo que se trata, ¿no? Creo que varios de ustedes ya nos conocen, pero no quiero perder la oportunidad de decirles que nosotros hemos creado y mejorado con el tiempo un curso que es bastante comprensivo, como notarán en unos instantes, que busca en el fondo alinearse con la filosofía que tiene ASCLA, ¿no? ASCLA lo que procura es mejorar el buen gobierno corporativo, como se le conoce, de las empresas y organizaciones distintas donde ustedes intervengan. Y para eso nosotros nos valemos de la figura del secretario corporativo, que es quien asiste, apoya a los directorios, los boards, las juntas o los consejos, según donde estemos, que es como se los conoce, para que tomen decisiones de lo más eficaces posibles para las empresas, organizaciones, ¿no? Creemos firmemente de que un secretario corporativo, la función del secretario corporativo, que se potencia, ¿no? Que se habilita, que le damos las competencias que ahora vamos a mostrar, va a ser un aliado y un respaldo invalorable de cómo estos directorios, estos consejos, estos boards toman decisiones correctas, ¿no? Entonces nosotros estamos encaminados a eso y este programa mira a eso. Entonces todo aquel que tenga en la mira ayudar a los directorios, y el secretario corporativo es un pilar esencial de esto, va a encontrar en este tipo de formación realmente un espacio muy valioso y enriquecedor, como podrán notar. Si podemos pasar, por favor, la lámina. Este programa tiene dos módulos, como iré narrando también. ¿Sí? Y como dije, acá lo que se trata es darle las mejores competencias posibles, actuales, mejores competencias posibles a los secretarios, pero el secretario, como repito, es un vehículo de acción para la mejora de la gobernanza corporativa, ¿no? Entonces, si pasamos, por favor, este, en el fondo, cuando lo vean, lo calibren, se van a dar cuenta que es un programa pensado a través del secretario para cualquier persona, ejecutivo, que tiene esa intención de fortalecer sus habilidades, sus conocimientos y competencias, valga la redundancia, en materia de gobernanza. Y sobre todo cuando está vinculado a los órganos de gobierno, arriba, los órganos de decisión principales, como he dicho, este, todos estos elementos son válidos para cualquier tipo de funcionario ejecutivo que esté a ese nivel. Por eso esta lámina que están leyendo ahorita habla que igual les va a servir no solo al secretario, sino de repente a miembros del C-suite, como le llaman al C-level, gerentes, VPs, directores mismos o miembros de directorio también. Hemos tenido alumni también de miembros de directorio. Entonces, todo aquel que crea que puede, a través de su accionar, influir eh, y influir en las decisiones de los órganos de gobierno, va a poder enriquecerse con esta formación. Hay unas líneas, efectivamente, plomas que están apareciendo acá en algunas de las láminas. De repente, si avanzamos la página, por favor. Sí, están apareciendo. De repente, empieza, reinicia a ver mientras yo les voy contando Sí. unos detalles que los puedo Vamos a decir. reiniciar el PPT para ver si es que desaparecen las líneas. Reinicia y yo eso no es obvio para que yo les vaya contando. Este programa, como dije hace un rato, ha ido madurando con el tiempo. Estamos en nuestra novena edición. Hoy día tiene dos módulos que voy a explicar también. Una parte virtual, es decir, no presencial, por decirlo en esos términos, que es bastante extensa.
Es una parte que empieza el 25 de agosto y cubre una serie de materias, por lo menos 13, ahora también les voy a detallar. Y para hacerlo todavía más condensado, son 39 horas de sesiones, ¿no? Que están repartidas desde el 25 de agosto hasta aproximadamente la tercera semana de octubre. Entonces son varias semanas donde en promedio se tienen sesiones virtuales de dos por semana en horarios al final de la tarde para darles la comodidad porque evidentemente muchos de ustedes trabajan y laboran. En este año hemos combinado también con algunas masterclass, es decir, más allá de la presentación en vivo que se va a dar, ¿no? Porque son clases en tiempo real, algunas van a ser clases grabadas que van a poder ser accedidas por los asistentes en la manera que mejor, en el mejor horario que les convenga, ¿no? Entonces, avanzamos, por favor, de nuevo, seguimos, seguimos, ya, ahí no, un ratito antes, ya, eso es lo que le estaba empezando a contar. El módulo virtual son esta cantidad de semanas, que es un promedio de 2 sesiones por semana. Las materias se las voy a describir en un segundo. Y hay un módulo presencial que también es totalmente distinto. Nosotros vemos el módulo presencial que va a ser acá en Lima, Perú, en 2 días, jornada completa, que es más vivencial porque es una interacción con los expertos y otro tipo de cosas que les vamos también a contar en unos minutos. Pasamos, por favor. Entonces, en el módulo virtual se van cubriendo sesiones en tiempo real, eso sí hay un margen, digamos, de acción, todos sabemos que las personas pueden estar atendiendo, hay algún margen que se le da un poco de flexibilidad para estas asistencias, pero hay 2 o 3 sesiones por semana, ¿no? El horario normal es de 6:30 a 8 de la noche, hora de Perú, para hacer la comparación. Y hemos también, como decía, grabado hasta 4 masterclass que no están en un horario determinado, sino que están para ser accedidos en el horario más conveniente para cada quien. Si avanzamos, por favor. Este módulo virtual cubre todas estas materias que ustedes están viendo. Tenemos algunos de los profesores acá presentes que nos van a contar qué sorpresas nos traen, pero obviamente les quiero comentar, esto se llama Fundamento del Secretario Corporativo y la columna vertebral de esto es la gobernanza, ¿no? Aquí tendremos cursos del ABC, de contarles cuáles son sus fundamentos de la gobernanza corporativa, cuáles son los conceptos, los criterios que están detrás de ellas, pero también nos vamos a mover cómo esa gobernanza tiene relación con el secretario, cómo el secretario se puede volver, nosotros creemos así firmemente también, que es una suerte de guardián o propiciador de la buena gobernanza a través del secretario. Ese secretario le damos, por ejemplo, si miran en la parte inferior de la lámina, dentro del parte de los cursos que se dan, le damos una caja de herramientas, ¿no? Lo que se llama un toolkit, donde parte de cómo se hace una inducción a un secretario. Esto es interesante porque conocemos muchos casos donde en la secuencia digamos, de cuando toma funciones el secretario no necesariamente es una secuencia fluida, a veces es accidental, en el sentido que toma las riendas, toma el encargo y tiene que saber por dónde comenzar. Muchas veces es necesario saber en qué consiste la función, qué cubre, ¿no? Cómo debe desempeñarse un secretario. Hay una formación primaria. Como vamos a ver después que narre esto rápidamente, nosotros creemos también, como de manera muy convencida, de que este secretario tiene que tener una visión comprensiva, entender el negocio, ojo, que tiene que entender de manera comprensiva de lo que pasa en la empresa. Entonces hay una inducción, creemos, que se le da una charla de inducción, como se forma un secretario. Por supuesto, vamos a hablar de una cosa que es tradicional, esencial y valiosa, es cómo llevar las actas, ¿no? Es un mandato, normalmente, de que estas actas tengan que ser llevadas, el secretario típicamente es el encargado de realizarlas, pero el contenido de esas actas pasa a ser un elemento sustantivo para demostrar cómo se ha sido el comportamiento de un determinado directorio. Entonces, nosotros hemos visto en sucesivas oportunidades que eh, hacer las actas finalmente es un arte de poder combinar lo esencial o lo principal sin tener que convertirse en una relatoría, por ejemplo, de todos los detalles que debe tener las conversaciones que se hacen en un directorio, ¿no? Así también, a veces, muchas veces, este secretario participa en los procesos de inducción
miembros de la junta, del directorio. No es el que la hace, pero sí organiza la manera como este nuevo miembro se acopla a los directorios, por ejemplo, y apoya al presidente, apoya al gerente, al CEO, pero articula, entonces es un elemento operativo de apoyo, entonces tienen que entender en qué consiste esa inducción al propio miembro del directorio de la junta, ¿no? También se habla en este toolkit de cómo hacer un plan de trabajo del directorio. O sea, hoy día los directorios actuales, modernos, planifican su quehacer durante un año. Y no solamente se trata de poner los días en que van a reunirse, sino qué temas van a ver, qué temas son anticipables, qué temas son, hay que dejar espacios para poder discutir, como los temas estratégicos, etcétera, ¿no? También se les hablará de cómo esperar que el material que llega hacia el directorio tiene que ser un material listo para tomar decisiones. O sea, hablamos de presentaciones efectivas, ¿no? O sea, no se trata de llenar, inundar información a los directorios, de darle, como acá entendemos el periodo, como ladrillos de información, sino saber dar toda la información relevante, pero además aquella de manera sintética y directa que le permita tomar las decisiones principales. Eso es parte también de este bagaje que llamamos esta caja de herramientas. Y por último, también sucede que estos directorios, estos secretarios apoyan el proceso de evaluación del directorio. No es que hagan la evaluación, pero sí ayudan a coordinar, apoyando al presidente muchas veces, cómo se hacen estas evaluaciones hoy en día del directorio. A veces son internas, son autoevaluaciones, a veces son socorridas por un tercero, un experto. Esto es parte de un bagaje que se le da al secretario, pero que cualquiera, yo inclusive diría que los miembros del directorio, podría valorar como elemento como una herramienta, ¿no? Pero para que tengan una imagen más completa, a lo tradicional, a lo que era anticipable de temas de gobernanza y esta caja de herramientas que está bastante amplia del secretario, lo complementamos con lo que creemos debe ser la visión del secretario, esa visión holística que yo comentaba, porque a partir de ahí le damos cosas que creemos que debe saber un secretario. No estamos hablando de que sea un experto, ojo. Entender es una cosa, ser experto es otro. Ahora nos vamos a hablar unos minutos, le voy a Arturo que nos está acompañando, nos va a hablar qué le dice, por qué tiene que saber de finanzas, de la parte más básica de la parte financiera un secretario. Si estamos hablando, discutiendo, por ejemplo, que se hace usualmente, ¿no? Aprobando estados financieros, si el secretario tiene que tomar notas, tiene que entender la naturaleza de la discusión. Entonces ustedes ven temas de diferente índole acá, que nosotros creemos que hay que darle esos elementos para que un secretario tenga esa visión. Análisis financiero es una cosa. Reportes no financieros hoy en día, estamos en un mundo en que cada día más nos preocupamos por temas de sostenibilidad, ¿correcto? Entonces sabemos que hay elementos financieros y no financieros que reportar, que son parte de la visión comprensiva de la empresa, que hoy en día también están estandarizados y todo, hay que conocer de qué se trata, también tenemos sesiones de eso. Análisis de riesgo, que me encargo yo en ese caso particular, porque no hay negocio sin riesgo, ¿no? Absolutamente. Hacer negocio es equivalente a asumir riesgos. ¿Y cómo entender los riesgos? ¿Por qué tengo que saber un poco? ¿Cómo ayudar al proceso de decisión advirtiendo en lo que me compete, a que deben calibrarse, entenderse bien los riesgos, ¿no? Entonces, eso también es parte de los ingredientes que le damos dentro de esta visión comprensiva. También vemos inclusive cosas un poquito más que usualmente las atribuimos a los directores, como es la visión estratégica. Queremos hacerle entender a un secretario qué significa tener una visión estratégica. ¿Por qué? Muchos insisten en eso. Los directores tienen que tener espacios suficientes para hacer discusiones estratégicas, no solo operativas, sino estratégicas también. ¿Cómo puede contribuir un secretario a propiciar esos espacios, ¿no? O a darle dentro de las agendas los segmentos pertinentes, ¿no? Cómo coordinar con el presidente para que esto ocurra. Entonces, eso se entiende teniendo esta visión estratégica, comprendiendo la visión estratégica, es parte también de una de las materias. Ética, sin duda, nos parece absolutamente relevante insistir en estos elementos que genera mucho que el tema cómo se maneja no solamente un tema de comportamiento, desempeño, sino las empresas tienen a veces también que no solo cumplir los códigos éticos, sino que enfrentar situaciones bastante álgidas, como por ejemplo conflictos de interés, que está a la vuelta aquí, a flor de piel. ¿Cómo se tratan los conflictos de interés? ¿Cómo debo yo saber cómo actuar en esas circunstancias? ¿Cómo puedo recomendar a que se actúe en esas circunstancias?
Y así sucesivamente tenemos cosas ya más de avanzada, ¿no? Tenemos cursos, como acá tenemos uno de los expositores que nos va a contar después en un ratito, y esta inteligencia artificial que está en boca de todos y está en presencia de todos, ¿qué implicancias tiene para un directorio y especialmente para la labor de secretario? ¿No? Eso también lo traeremos a la mesa en un curso específico. Les hablaremos de las herramientas digitales que se utilizan hoy en día en los boards, en los consejos, ¿no? Herramientas digitales que se aplican. Y por supuesto no podía faltar la mirada más de lo que le llamamos las habilidades blandas, ¿no? Por un lado, ¿qué habilidades blandas debe tener un secretario? Pónganse a pensar, nosotros lo visualizamos así, ¿no? El secretario corporativo, como está ah, atendiendo usualmente a las sesiones de consejo, directorio, está tomando notas, está interactuando con los miembros del directorio y tiene que muchas veces que bajar y correr a transmitir algunos de estos acuerdos a los CEOs, al CEO, o al CEO está presente, al C-level, a los gerentes, moverse en ese circuito de decisiones, de poder, requiere ciertas habilidades. Entonces, creemos mucho que también trabajar el tema de las habilidades blandas es un tema absolutamente importante en el desempeño de un secretario de la manera como lo visualizamos nosotros. Y por último, es un secretario que va a tener plurifuncional, ¿no es cierto? Va a tener que hacer muchas cosas en asistencia, apoyar, etcétera. Y en la gestión de tiempo se convierte en un elemento también esencial. En este año en particular, estamos poniendo también un curso sobre cómo hago para ser eficiente con mis tiempos. Y eso estoy segurísimo que se aplica mucho a los presentes, ¿eh? Qué bueno sería saber cómo mejoro mi calidad de utilización de mi tiempo para poder dar mejores resultados a las cosas que me dedico. Si creemos también con firmeza que si hay un factor escaso hoy día para todos nosotros es el tiempo. Así que nos vendría muy bien tener estos elementos que nos ayude a pensar a cómo administrar mejor nuestros tiempos. Entonces, si ustedes lo reflexionan un instante, este paquete de temas que vemos en el programa virtual es bastante comprensivo, les da una visión holística de cómo podría desempeñarse en su mejor versión un secretario o cualquier persona con que quiera formación en temas de gobernanza corporativa y le va a dar caminos, ¿no? Le va a dar caminos, le va a dar herramientas de cómo poder desempeñarse en todos estos aspectos. Y pasamos, por favor. Esto Por otro lado, existe la versión, en este programa que tenemos, la versión virtual y la versión presencial. No es obligatorio llevar las dos cosas. O sea, nosotros promovemos, ojalá, pero lo que quiero enfatizar aquí es que vean la diferencia de que son dos experiencias totalmente distintas, ¿ya? Lo virtual ya han visto que es muy comprensivo, abarca muchos temas, ¿no? Le da un elemento bastante completo. Son como mini cursos, mini materias, es muy conceptual, basado en la experiencia de los que exponen. En cambio, nosotros vemos el módulo presencial que lo hacemos este año el 30 y 31 de octubre acá en Lima, como algo más vivencial. Y se los muestro en la siguiente lámina. Por favor, pasamos. Aquí les cuento qué hacemos. La esencia es que ustedes, los que vengan al taller presencial, tengan diálogos en vivo e indirecto con gente que está en el terreno de juego, como decimos, los expertos de la realidad. Sentarse con un secretario corporativo de alguna empresa importante que lo tenemos programado y tener acá en vivo e indirecto la oportunidad de dialogar con esta persona, de compartir problemática, compartir soluciones. Y por eso decimos que es más que nada, hay mucha interacción en este tipo de formato, como le llamamos los diálogos en recuadro que aparece en la parte de abajo. Este año hemos programado hacerlo esto con un secretario. Hemos programado hacerlo también con la relación con el compliance y el buen gobierno. O sea, hay líneas muy cruzadas en esto. Ya a nivel de acá arriba, el compliance con el buen gobierno y el mismo secretario van a cruzar fronteras y tienen que sobrellevarlas. Y cada uno tiene que cumplir sus espacios y entender estos roles, entender esas interacciones se vuelve un tema clave. Viene gente experta, viene gente que está haciendo esa labor y nos cuenta su realidad y nos cuenta sus propias experiencias. Hablaremos también en estos diálogos, gente que los comités de directorio, tan básico como que hay una persona que lleva las actas en el directorio, en el board, y
a veces no es la misma que lleva las actas en los comités. Preguntas tan elementales, oye, ¿y deberían seguir un mismo estándar? ¿Debería haber vasos comunicantes entre los comités y el directorio? ¿Cómo hacer ese tipo de cosas? ¿Qué nos dice la experiencia? ¿Cómo se forman estas cosas? Y escucharemos a gente que está también en este tipo de práctica, de en vivo e indirecto, directores de empresas, etcétera, que van a poder conversar con los que asistan a la parte de la versión presencial. Y tendremos también una persona que nos traerá una discusión sobre el tema de la relación de la sostenibilidad con todo este tema del ESG que se aplica actualmente, el tema de sostenibilidad, cambio climático, gobernanza en general, para ver cómo están las empresas articulando esto. Vamos a traer personas que nos cuentan cómo lo están montando, cómo están en relación de una cosa con la otra, ¿no? Tendremos dos conversatorios, que esto sí es un módulo híbrido, donde vamos a tener expertos nacionales e internacionales, con dos temas que han sido escogidos. Uno es aprendizaje y retos pendientes en las evaluaciones de los directorios, ¿no? Hemos visto cómo ha ido progresando el tema de la evaluación directoria en Latinoamérica en general, todavía a su propio ritmo. Algunos no lo han empezado, otros han hecho autoevaluación y otros ya lo están haciendo por terceros. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha evolucionado a ese ritmo? ¿Qué podemos sacar de experiencias buenas y malas? ¿De qué nos sirven esas evaluaciones? El segundo conversatorio va a ser experiencia y alcance de los consejos consultivos en el mundo donde hemos empezado a ver que hay como una suerte de despertar de muchas empresas familiares, ¿no? Empresas cerradas que empiezan a mirar otros órganos de gobierno, otros órganos de decisión, y empiezan a mirar si es que hay terceros a la empresa que no sean de la familia, que pueden participar. ¿Cómo los traigo? Los traigo como miembros de un consejo directorio, los traigo como consejo consultivo, que nos cuentan la experiencia y vamos a fomentar una discusión de ese tipo. ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué nos falta? ¿No? Y tendremos dos talleres unas mañanas. Uno, vamos a hacer un simulacro de ciberseguridad, ¿no? Un ataque para ver cómo nos tocan los diferentes roles. Por supuesto, lo vamos a centrar a nivel de órgano de gobierno, el secretario. Hay muchas funciones que se ejecutan, pero vamos a ver qué protocolos, qué cosas se aplican en esas circunstancias. Vamos a hacer un taller a ese respecto. Y lo segundo, ya es un taller aplicado de inteligencia emocional desde el punto de vista de la del secretario. Ya hablé hace un rato por qué a nuestro concepto es muy, muy relevante que ese secretario sepa navegar en aguas un poco movidas, ¿no? Él o ella tiene que moverse entre el directorio, el presidente, el CEO, los gerentes, llevar encargos, hacerlos cumplir muchas veces o recordárselos, y a veces no siempre hay alineamiento de pareceres, ¿no? Ustedes entenderán eso mejor que yo en sus propias experiencias. Y ese movimiento, esa forma de desplazarse, de poder sacar resultados, porque de eso va a depender, y sobre todo, y no morir en el intento, por decirlo de esta manera, es una de las cosas que se le pide, que se le espera de ese secretario. Y por último, habremos dos charlas adicionales en este programa presencial. Una enfocada en empresas familiares, concretamente, ¿no? Un elemento que dije que queremos tener una discusión más especializada tanto en eso como en empresas del Estado. Lo hemos hecho en años anteriores con un buen éxito, ¿no? Entonces, espero que ustedes hayan entendido el contraste entre lo que es el programa virtual, muchos cursos, muchas materias, y este programa presencial que, como repito, es más vivencial con las materias que están viendo en la lámina, ¿no? Si pasamos, por favor. Entonces, a esto, lo que hemos agregado desde el año presente, nosotros a estos dos módulos, virtual, en las fechas que ya dije, que van del 25 de agosto hasta la tercera semana de octubre, y el presencial, que es el 30 y 31 de octubre, le hemos agregado la posibilidad, de acuerdo a un convenio que tenemos con la Universidad de San acá en Perú, de hacer un curso adicional de gobernanza corporativa y directorio. Es un curso de 6 materias, y el que pueda completar, el que llegue a completar estos tres elementos, estos tres segmentos, podrá recibir una certificación como oficial de gobernanza corporativa. Lo interesante de esto
es que las personas pueden hacerlo en la secuencia que quieran, ¿no? Pueden de repente hoy día hacer el virtual, después en un siguiente año hacer el presencial, después lo de SAN, en el orden que quieran las tres piezas, siempre y cuando no estén muy distantes en el tiempo, ¿no? Me refiero, no puede haber en teoría más de 2 años o máximo 3 años de diferencia entre ellos, ¿no? Pero existe esta posibilidad, hacer nuestro módulo virtual más el presencial y más este curso en el SAN y tener esta certificación en gobernanza corporativa de acuerdo de acuerdo a lo que hemos establecido con Universidad de SAN. Eh, yo voy a pararme ahí, ¿ya? Después podemos abundar en otro tipo de cosas, si hay otro tipo de preguntas. Y más bien hemos invitado a personas que nos pueden contar ya un poquito mejor de lo que he narrado, la parte un poquito vuelo de pájaro, como diríamos. Tenemos algunos de nuestros expositores acá presentes que quiero que nos cuenten muy brevemente qué es lo que nos va a traer, ¿no? En este curso que le ofrecemos a este programa integral de secretarios. Primero le voy a invitar a Arturo Reano, que justamente nos va a dar la parte de finanzas, que ya, corrígeme Arturo, creo que esta va a ser la cuarta oportunidad o algo así. O sea, eso, además que por la excelente calidad de Arturo en esto, nos cuentes brevemente cuál va a ser un poco lo que nos vas a traer en este curso que es parte de la modalidad virtual. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Enrique, y bienvenidos a todos los participantes. ¿Me escuchan bien allí? Sí, correcto. Perfecto. Pues mira, de repente, antes de entrar en materia, de contarles qué vamos a ver en nuestro módulo de finanzas, quisiera hablar un poquito de mi experiencia. Llevo ya 4 años acompañando a ASCLA en este programa y para mí ha sido muy especial, ¿sabes? Porque es que, y lo voy a compartir con los participantes, con los invitados que están eh, en este, en este Zoom meeting, y es el nivel de participantes que llegan al curso virtual, porque me parece espectacular lo que se ha hecho. Es un nivel bastante alto y eso les permite a todos tener experiencias a nivel internacional, escuchando directores o secretarios de otros países, de todo tipo de compañías, porque hemos tenido participantes de grandes multinacionales, como participantes de empresas familiares que están en ese momento de transición a un gobierno más corporativo, de empresas del sector público, empresas del sector privado. Bueno, entonces eso es tremendamente enriquecedor y ahí yo les quiero recomendar el programa porque el networking que se genera, la experiencia que se genera compartiendo con los otros es tremendamente valiosa. Eh, y tal vez voy a arrancar desde ahí y aterrizar en el curso. Yo creo que cuando los participantes entran a este programa de fundamentos del secretario corporativo, la gran pregunta que todos nos hacemos cuando estamos en un directorio o cuando estamos en las empresas es, ¿y yo cómo puedo hacer para agregar más valor? Porque a la final eso es lo que esperan las organizaciones de nosotros, que como ejecutivos podamos agregar más valor en las empresas. Y así arrancamos nuestro curso en finanzas. Y empezamos con esa pregunta y luego la volvemos, oye, pero entendamos qué es primero valor, cómo se define valor y cómo se mide el valor en las empresas. Por supuesto, mi curso es de finanzas, entonces pues lo tenemos que volver dinero y lo tenemos que cuantificar de alguna manera. Entonces arrancamos por ahí definiendo el valor en las organizaciones, cómo se mide el valor en las empresas y empezamos a adentrarnos en los diferentes indicadores que nos permitan tomar decisiones
como parte del directorio o, en las organizaciones. Entonces, vamos a ver temas, lo básico, cómo entender los estados financieros de la compañía. No es una clase de contabilidad ni nada, es tremendamente estratégico, pero empezamos a hablar de eso. ¿Qué nos dicen los estados financieros? ¿Qué deberíamos incluso como directores pedir al management que nos presenten los directorios a partir de sus estados financieros? Entonces hablamos de temas, por ejemplo, como el EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations, y cómo se calcula, cómo se analiza. Y posteriormente nos adentramos en lo que es el flujo de caja. Vamos a decir, y acá es el abrebocas del curso, el valor de las empresas está determinado por los flujos de caja futuros que pueden generar. Entonces, cuando decimos eso, nosotros como directores tenemos que estar mirando en los directorios de las empresas y al más alto nivel y cuánta caja genera la compañía, cómo se mide la caja de las empresas. Y eso es bien interesante porque a veces nos quedamos solo pensando en el PIG. Dígame las ventas, dígame utilidad operativa y utilidad neta. A ver cómo nos fue. Y resulta que las empresas no se quiebran por el PIG. Las empresas se quiebran por la caja. Entonces, empezamos de una manera muy estratégica, pero también cuantitativa, por supuesto. Empezamos a analizar cómo se debe ver el flujo de caja de las empresas, en qué consiste el flujo de caja de las empresas. Hay una parte muy interesante del curso que es entender el capital de trabajo. Yo tal vez he debido presentarme antes. Yo manejo un grupo económico importante, yo soy colombiano y manejo un grupo económico multilatino. Tengo empresas en Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, España, Colombia, en diferentes sectores. Y muchas veces, y estoy en muchas juntas directivas, en muchos directorios, y a mí me causa mucha eh, gracia o me cuestiona mucho cuando los gerentes de las compañías vienen a mis juntas, me dicen, Arturo, es que yo voy a duplicar las ventas o voy a crecer las ventas en un 30%. Y todo el mundo siente que eso es wow. Y mi pregunta que sigue es, bueno, y usted ya analizó cuánto requiere usted en capital de trabajo para aumentar las ventas en ese porcentaje. Porque en finanzas tenemos un dicho, y lo exploramos en el curso, y es sales is vanity, EBITDA is reality, but cash flow is sorry, no, es EBITDA is sanity, but cash flow is reality. Entonces, ¿cómo analizar ese tipo de propuestas que nos hacen en los directorios? A veces nos dicen, oiga, quiero invertir 20 millones de dólares en una nueva planta, en una expansión. ¿Cómo analizamos? ¿Cómo a nosotros nos piden en los directorios que tomemos esas decisiones? Entonces, ¿eso cómo se analiza? ¿Qué debemos preguntar? ¿Qué nos deben mostrar para tomar las decisiones correctas? Y eso lo miramos en el curso, entendemos cómo se hace y por supuesto terminamos analizando una cosa que es muy importante que se llama el costo promedio ponderado del capital. ¿Cuánto nos cuestan los recursos en las compañías? Y no les hago más spoilers, pero el curso es tremendamente entretenido, es muy enriquecedor porque damos también un espacio a que cada uno de los integrantes participe diciendo, oiga, ¿qué me duele? ¿Qué día en el último curso, Enrique, fue muy interesante porque había uno de los miembros le decía, oiga, sí, ya entendí esto, pero me están hablando de commodities y de coberturas. ¿Yo cómo hago eso? ¿Eso cómo se come? ¿Cómo lo decido? Y bueno, entonces tomamos unos puntos adicionales en donde interactuamos todo el curso y discutimos de cosas que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones en el curso. Entonces, pues, bienvenidos. Ojalá se motiven y espero verlos pronto a todos.
porque es muy interesante. Gracias, Arturo. Además, yo debo decirlo porque me ha tocado escucharlo de Arturo, que lo hace a un nivel tan aplicado y tan sencillo que no, por eso es pensado que es un curso de finanzas, pero no para no especialistas. O sea, tengamos eso presente, eso para la hora de, porque eso está pensado en un auditorio bastante amplio, ¿no? Ahora quisiera pedirle a Andrés Santa Cruz, que nos acompaña, y Andrés, que nos va a traer justamente un tema de la inteligencia artificial, nos va a contar brevemente qué es lo que nos va a brindar, pero además con Andrés hay otra cosa más. Justo se nos fue Andrés. No, Ah, no, acá estoy, sí. ya. Tú eres alumni, entonces yo te voy a pedir también que nos cuente las dos cosas, nos cuente qué es lo que nos traes. O sea, contigo tenemos una experiencia. Ya nos hemos encontrado en el camino, nos ha encontrado muy bien como tus experiencias profesionales y ahora también te hemos pedido que nos ayudes un poquito a descifrar cómo este tema de la inteligencia artificial está invadiendo los fueros de los directores y de los secretarios corporativos. Cuéntanos, Andrés, qué debemos esperar acá? Muchas gracias, Enrique, por la presentación. Muy bien, Arturo. Gracias por la explicación. Creo que Arturo ha expresado una de las aristas más interesantes del por qué este programa tiene altísimo valor profesional para las personas porque pueden asistir y es el alto nivel de conocimiento, el alto nivel profesional y sobre todo que existen docentes cercanos que salen de tecnicismos muy complejos y tienen la capacidad de resumir lo complejo como sencillo, ¿sí? Y esto es una habilidad en la cual ASLA tiene muchísima capacidad de seleccionar el talento que pone enfrente de los profesionales. Entonces, partiendo de ese principio, yo creo que ASLA, además de que tiene un propósito muy interesante de cara a lo que está solucionando, los problemas que están solucionando, yo creo que su propuesta es tan estratégica que busca talentos referentes en Latinoamérica para dar casos reales y experiencias reales. Y creo que eso es de lo más interesante. Un poco, ese es el caso que ASLA ha hecho con sumarme a su programa, lo cual yo considero que es un honor tremendo. Desde la academia, desde los negocios, desde la consultoría, he tenido la oportunidad de diseñar, implementar esquemas de transformación digital en varias empresas a nivel de Latinoamérica, grupos corporativos importantes y liderar estas iniciativas y esta experiencia me ha permitido cometer muchísimos errores, pero sobre muchísimos errores también sembrar muchísimos aprendizajes que se puede compartir como docente. Y estos son los espacios donde se puede hacer. Entonces, un poco en el tema o este curso en el cual yo entro verdaderamente a participar, yo sí puedo dar una introducción que sí esta pequeña introducción de la inteligencia artificial es que lo verdaderamente disruptivo no es la inteligencia artificial. Hoy se habla de que la inteligencia artificial llegó a cambiar la industria, a cambiar los negocios, a cambiar el cómo se hacen las cosas, a cambiar la dirección de muchas empresas. Han aparecido nuevas y gigantes de empresas que están comiéndose el mundo y cambiando de manera exponencial cómo opera el mundo tecnológico. Pero incluso con estos cambios gigantes, eso no es lo más disruptivo, esto ya se viene sintiendo. Ahora lo verdaderamente disruptivo es la incapacidad y el liderazgo para adaptarse a la velocidad que viene la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahora es donde la alta dirección y los secretarios corporativos como mediadores tienen el deber y tienen que tener la capacidad de poder orientar a la alta dirección a tomar decisiones de cómo identificar proyectos de mejora, cómo priorizarlos y cómo controlar que hay un compliance real y ético con la utilización de esta herramienta que es tan potente, pero como es tan potente también existen riesgos en medio, ¿no? Entonces, hoy por hoy, yo sí quiero decirles una frase que resuene con ustedes como resuena conmigo, que hoy el secretario corporativo no solo gestiona actas, que está bien, es parte que nos decía Enrique, nos vamos a preparar para poder hacerlo, sino que también tiene que gestionar el conocimiento, la ética y el futuro digital de la organización, ahora con la incorporación de la inteligencia artificial. Eh, y, y básicamente yo quiero decir aquí algo que es muy potente, que es quien no digitaliza su gobernanza pierde el control y el rumbo.
y estoy seguro que nosotros como secretarios corporativos o la alta dirección quiere poder tener la capacidad de dar rumbo y pasos agigantados en la industria. Entonces, lo que les puedo decir es que es un programa completo de inicio a fin, lleno de profesionales de altísimo nivel que tienen la capacidad de poderles darles herramientas prácticas de aplicación y traerles casos reales sobre la mesa, y eso es algo que no se puede ver en cualquier programa. Así que invitarlos, que se sumen, ahí estaré encantado de verles del otro lado ya a las personas que pasen por este programa, y nada, ansioso de poderles ver y conocer muy pronto, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Ahora quiero brevemente también, tenemos dos alumni que nos van a contar sus experiencias. Está Alexandra Salcedo con nosotros, que nos cuentas cómo fue tu vivencia con nosotros, cuéntanos cuándo estuviste con nosotros y qué puedes compartir con la audiencia. Hola Enrique, hola Arturo y hola a todo el equipo de ASCLA. Primero agradecerle muchísimo por la invitación a esta presentación para poder hablar un poco del programa que llevé de ASCLA. Bueno, yo soy abogada, tengo experiencia trabajando en un banco acá en Lima, Perú, y bueno, trabajo en el área de Secretaría General. Y por obvias razones este curso ha sido un aporte fundamental en el trabajo, muy enriquecedor, tomando experiencias de muchas personas, tanto ponentes como otros alumnos que compartían. Me gustó muchísimo la diversidad. No solo teníamos profesores de Perú, sino también de otras partes de Latinoamérica, que nos enseñaban un poco sobre la experiencia en distintos enfoques, ¿no? Por ejemplo, los temas que trataron fueron los de órganos de gobernanza, ESG, compliance, transformación digital, eran las últimas tendencias en general, ¿no? Y cómo se aplicaban, ¿no? Lo otro que me gustó muchísimo del programa fue los distintos puntos de vista que no solamente se concentraba en la parte legal, yo como abogada, sino también veíamos puntos de vista o temas relacionados a finanzas, riesgos, temas corporativos, regulatorios. No solamente tuvimos ponentes abogados, sino también funcionarios de entidades gubernamentales, empresas familiares, de banca, ¿no? También invitaciones muy especiales de otros ponentes. Y en realidad eso, ¿no? Me ha aportado muchísimo al trabajo, al día a día. Como mencionaba previamente, no solamente, disculpen ahí el ruido de mi mascota ahí, pero ha sido realmente una experiencia increíble. Voy a tomar unas palabras que mencionó Arturo, que me resonaron mucho, ¿no? El tema de la experiencia, la interacción y la ayuda a una mejor toma de decisiones. Esos fueron 3 puntos para mí relevantes en el programa que me quedaron, ¿no? Y agradezco la oportunidad de estar presente acá y espero que todos se animen a poder participar en este programa. Muchas gracias, Alexandra. Antes de darle el pase a Ned, que es otra alumni del curso, solamente comentarle dos cosas, ¿no? Hay un site especial donde se da todos estos detalles que les hemos conversado, y está además cada uno de los nombres de los expositores, como quien acaba de decir Alexandra, es un panel internacional de expositores, ¿no? Tenemos de varios países. Y aparte que los asistentes hasta este momento, si la memoria no falla, ya tenemos escritos de 9 o 10 países distintos. Entonces eso le da otro cariz también al tema de la interacción, ¿no? El networking que se puede hacer. Si ahí le están pasando por el chat a todos ustedes el site, y las preguntas también nos pueden ir formulando si quieren por el chat, o si las tuvieran al final también encantados. Anet, tu testimonio de cómo te fue con esta experiencia, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, la verdad es que, como dijo compañera anterior, fue muy enriquecedor. Yo pienso que una de las cosas principales fue cómo nos nutríamos de las experiencias de las otras personas y de otros secretarios que hacen esta misma labor, y que todos tratamos de hacer siempre lo mejor para cada una de nuestras empresas. En mi caso, yo soy la secretaria de la Autoridad del Canal de Panamá. Y aprendí muchísimo este curso. Una de las cosas principales que estamos implementando, por ejemplo, fue lo de los planes
de la junta directiva y los planes de los comités. En mi caso, nosotros llevamos la organización de todos los comités y de toda la junta directiva, así que es un proceso arduo, pero y así vemos cómo se van complementando los planes de los comités con los planes de la junta directiva. Y el poder tener esa oportunidad de conversar con gente de diferentes lados, con diferentes regulaciones, expositores que han impulsado, por ejemplo, me acuerdo los del CAF y los del BID, cuando estábamos viendo lo que era la parte de gobernanza corporativa, eran gente que había participado en el desarrollo de esas guías y que nos podían ayudar entonces a entender un poquito mejor lo que es el gobierno corporativo. Nosotros, y siento también que fue en un momento clave, porque nosotros aquí en ACP estamos pasando en ese proceso de pasar de una secretaría tradicional a ser un asesor de confianza. Entonces, todos estos temas que nos trae ASCLA es eso como abrirnos de que tenemos que saber un poquito de todo y cómo nosotros vamos ayudando a nuestros boards a que vayan dejando esa mirada al pasado y más hacia el futuro, a lo estratégico, hacia dónde vamos. Entonces, en mi caso, muchas veces voy a hacer algo y busco referencia de los toolkits que nos han dado que nos dieron en el programa. Así que la verdad ha sido fantástico. Y los insto a todos a que lo tomen. Es más, creo que aquí tenemos dos compañeras de nosotros que creo que una va a tomar el virtual, que trabajan con nosotros y que nos gustó tanto que hemos dicho, este programa es tan importante que muchos de los que trabajan nosotros aquí en Secretaría deben hacer ese programa. Muchas gracias, Anet. Muy De clara, nada. muy clara, muy clara. En realidad, eso es lo que queríamos compartir con ustedes hoy día. Hemos tratado de darle una panorámica. Por favor, no dejen de visitar el site. El site está bastante comprensivo y completo para detallar todas las cosas que ustedes quieran saber de qué materias son, los expositores, las fechas, los horarios también están referidos ahí, inclusive la inversión en que consiste esto por si tuvieran esa inquietud. No sé si ahora, casi en hora que habíamos programado, no sé si hay alguna duda adicional. En todo caso, quedamos a su disposición. También le hemos brindado dos cosas. Si ven el chat, por favor, hay la relación de la persona, o sea, la secretaria técnica, que está a su entera disposición por cualquier consulta, cualquier cosa que ustedes quieran indagar acerca de este programa, detalles, ¿no? Que siempre pueden haber acerca de las asistencias, de lo que se va a emitir al final, una vez que ustedes hayan completado el curso, los costos, los pagos, etcétera, ¿no? Entonces, les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado. Quedamos muy atentos a cualquier cosa que ustedes quieran saber más y esperamos, ojalá ustedes o a quienes ustedes crean que se pueden beneficiar con esto, puedan acompañarnos una vez más en esta novena versión del programa integral. Les agradezco al auditorio y les agradezco por supuesto a Arturo, a Andrés, que han tenido la gentileza, y a Anet también presentes, de la gentileza brindando su tiempo para esta charla informativa que queríamos brindar sobre esta actividad, ¿no? Muchas gracias a todos y buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Enrique, Arturo, Annette, Vera y a todos los que están conectados. Que tengan una linda noche. Bye. Gracias.